encontrabas tan distante y tan solo con mirarte tú te echabas a llorar. Como cosa del destino te cruzaste en mi camino, no he dejado de pensar en ti. Como cosa del destino te cruzaste en mi camino. A veces pienso que contar la historia de un pueblo se debería iniciar desde un camposanto, ya que es el lugar donde yacen los cuerpos de aquellas personas que llegaron desde muy lejos para forjar el destino de sus familias. Al parecer, ya no quedan más que los hijos y nietos de ellos, que también en su momento fueron testigos de tanto sufrimiento y esfuerzo para lograr como resultado una ciudad como esta, el Gran Satipo. La historia se remonta a una gran nación habitada, principalmente por nativos ayánicas y nomaxigengas, con sus propias costumbres, sus propias tierras y sus propios curacas. Y he ahí más o menos en el año 1595 hubieron intentos de evangelización por parte de los franciscanos y nace el choque de cultura, que llevó muchas veces a enfrentamientos entre católicos y ayánicas, aquellas veces llamados campas. Para ello acudimos al profesor Arturo Babilonca Sancho, quien hizo investigaciones que lo llevó a un conocimiento amplio de esta cultura, del cual proviene. Bueno, yo soy descendiente también de colono y de parte de mamá es ayánica. Como docente he recogido muchas versiones, he leído también acerca de la colonización y por parte de mamá y otros parientes ayánicas sobre la historia. Empecemos entonces sobre quiénes vivieron antes de los colonos, los ayánicas, formando agrupaciones en todo el valle, teniendo como una persona, un curaca, ¿no? Especialmente que curaca, les dirija, ¿no? Entonces ellos vivían pues de la naturaleza, de lo que les daba. Siempre también había enfrentamientos en ellos. Entre ellos. Entre ellos, tanto en este caso los ayánicas y los pangoa, su acérrimo enemigo es el pajonal. Son bien guerreros ellos. ¿Los ayénicas? Sí, los ayénicas. Son más altos. Y ahí en estos tiempos fue muy duro que ingresen también los senderos luminosos a esta zona, porque se organizaron bien. Como le digo, ¿no? Solo hasta el momento suenan los nombres de los curacas antiguos, Xora, curaca de Sonomoro, un tal Marco, acá curaca de San Pedro, Marco, y por el Puerto Copa, ¿hay un tal Cayetano? Torote era padre e hijo, tal Cayetano, etc. Bueno, ellos en primer momento pusieron resistencia pues, a la llegada de los franciscanos, ¿no? De ellos. Pero ya poco a poco, como llegó más milicia, más militares, ya pues al final se sometió. Y los evangélicos son los primeros que, bueno, de alguna manera defendieron a ellos por motivo de enseñar la fe cristiana. Los católicos. Los católicos, ¿no? Bueno, en este tiempo también ellos le prohibieron pues, cosas que para ellos es normal, tener varias mujeres. El cura no quiere eso. Le prohibieron tomar masato porque es bebida muy asquerosa. ¿Cómo? Si es su bebida. Claro. Y cosas así en que los franciscanos como que querían quitarle esa cultura, claro, ¿no? Porque los ayánicas aquellas veces, bueno, por su cultura de ellos, los curacas tenían 2, 3 mujeres, claro, ¿verdad? 2, 3 mujeres. Esa era la cultura de ellos vivían así, ellos bebían el masato. La religión como que les ha querido
quitar un poquito eso. Para la vista de los sacerdotes fue malo eso, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, pero no pudieron porque hasta hoy día continúan. En realidad, fue muy difícil para los franciscanos establecer una buena relación con los habitantes amazónicos de esta montaña y cambiaron de estrategia. Porque en primer momento se les dieron collorías, caramelos, espejitos, y para ellos era novedad. Entonces, poco a poco tocuyo, machete, y así poco a poco se pacificaron a base de dádivas, de regalos. Había un enfrentamiento entre ellos por el choque de culturas, por el choque de creencias, pero luego los sacerdotes católicos, los misioneros, con sus dádivas, sus regalos, y llegaron a una paz luego. Claro, sí, justamente por los regalos, especialmente el espejo es el que y las cosas metálicas, ¿no? Tanto ollas, tanto machetes. Entonces ya pues con eso se pacificó, y como ya no hubo ya más rebeliones, ya se pasó la voz al gobierno para que envíen gente. Entonces ya vino con más ganas, con más fuerza, a la colonización. Y claro, también que poco a poco desplazando de sus lugares originales a los Xaxánica, ¿no? En realidad el ingreso de los franciscanos fue todo una odisea, ya que la finalidad de ellos era expandir la fe cristiana, y muchos fueron los intentos fallidos, que los llevó a perder buenos feligreses a causa de enfermedades de la selva y a las flechas de los bravos nativos, que no hacían más que defender sus tierras y costumbres. Sí, y en toda la historia tenemos crónicas, etc., pero nunca habla de ese tipo. Había una fundación de los franciscanos en 1650 en Pichanaki. No que era nada hasta últimamente. Y en el río Apurímac, pero acá nada. Y no se sabe por qué. Quizás los xaxánicas eran más bravos, no aceptaron, no se sabe. ¿De qué año me estás hablando? ¿De qué año? De los siglos XVII, XVIII. Los padres, como te contan, había penetración. Pangoa ha sido fundado 6 veces. Duraba 6 años, tenía una plaga, eliminó, o también había una rebelión, mataban al padre y quemaban la misión. Mucha rebelión, Sí. sacerdotes asesinados, Sí. Por los nativos, ¿no? Sí. En 1898 llega el primer colono alemán, Augusto Hilser, topógrafo y muy querido por los nativos, por cierto. Y ahora vamos a conversar con las nietas de esta gran persona que lleva el nombre de una de nuestra calle principal. Oye, pero niña, oye, mijita, todo eso es tuyo. Pero me lo doy tranquila, así me gusta, mamá. Yo soy un muchacho flaco. Mi padre Emilio Quiroz de Serra. Sí, vino prácticamente joven, colono, y trabajó al lado de mi abuelo, Augusto Hilser. Con él ha conocido, él lo acompañó bastante a mi abuelo. Tu abuelo fue Augusto Hilser. Sí. Casualmente mi padre, trabajando con mi abuelo, conoció a mi mamá. Ajá. Y de ahí pues se casaron y formaron la familia, pues, ¿no? Claro. Y los Hilser. Quiroz Hilser. Claro, de los cuales éramos 3 hermanos, mi hermana, mi hermano que falleció, mi hermano Augusto y yo, ¿no? Bien. Sí. Señora Tusnelda, ¿qué año llega su padre más o menos a Satipo? Él habrá llegado por alrededor de 1920, por ahí será. 1920. Sí, más o menos, sí. Sí, bueno, mi padre llegó, como digo, para trabajar con mi abuelo, llegaron a San Pedro. Ellos vivían en San Pedro. Y bueno, estuvieron en toda la época más difícil, ¿no?, de la formación. Claro. Porque mi abuelo era agente municipal. Augusto Hilser. Era topógrafo. Él diseñó las calles.
Ajá. de Satipo, el inicio, digamos, de la ciudad de Satipo. Y trabajó pues mucho tiempo, no solamente con los conocimientos de la topografía, también tenía conocimientos de minería, ¿no? Y trabajaba con el gobierno. En esa época, pues, Augusto B. Leguía, me parece que era la época en que mandaron a colonizar toda esta zona, pues, y vino él, ¿no? Él vino, se estableció acá, ya tuvo familia, se conoció con una señora de Concepción. Augusto Sí, mi Hicks. abuelo, y de ahí pues nacieron, pues, eran 4 hijas mujeres y un varón. Ajá. Sí, 5 hijos tuvieron ellos. Ellos han pasado la peor parte y gracias al sacrificio no solo de mis padres, sino de todos los colonos, es que ahora podemos disfrutar de esta hermosa ciudad de Satipo, ¿no? Que tenemos tantos recursos para mostrar, ¿no? Y con el modernismo actual, pues ya nos podemos imaginar qué vida pasarían ellos, sin alimentos, sin carreteras, sin medicinas, ¿no? A expensas de lo que había para alimentarse y trabajar en lo que sea, haciendo trochas, ¿no? Tratando, bueno, de mantener a su familia. Y así poco a poco han ido avanzando y formando los pequeños núcleos, pues, ¿no? De las familias. Esa ha sido una labor titánica, una labor admirable, que verdaderamente muy pocos reconocen de los colonos, ¿no? De ese esfuerzo. Gracias a ellos, pues, ahora podemos nosotros decir, somos satipeños y estamos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? La relación con los ayánigas había mejorado y fue así que los franciscanos fueron llegando. Y es cuando ya en 1912, desde Sibia, Ayacucho, hace su ingreso por esta parte el Monseñor Francisco Irasola y nos deja un inicio de desarrollo junto a su brazo derecho el Monseñor Rafael Gastelua, quien se quedó por acá. Era padre franciscano y su primera misión era Sibia, en el río Apurímac. No sé cuánto tiempo, pero estaba poco tiempo. Pero nativos, ayánicas y después otras personas le hablaban maravillas de la zona de Satipo. Entonces le ofrecieron a traerle, pero creo que tardó casi un mes en llegar de Sibia acá, porque a veces le abandonaban, se quedaba solo, caminaba solo por el río y a veces encontraba ayánicas amigos y poco a poco llegó a la zona de Satipo. Pero dicen que se enamoró de la zona. Irasola. Si era un hombre de visión, eso dice, va a ser una región muy próspera, puede ofrecer mucho a Perú, etc., ¿no? Entonces su sueño, él por supuesto salió a mula o caminando vuelta a Santa Rosa de Acopa, pasando por Comas y Andamarca, etc. Pero su sueño era construir un camino de Comas A Satipo. para desarrollarlo, Claro. conquistar la parte de Grecia. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Del año, él pasó por aquí el año 11 y 12. 1911, 1912. No estoy exacto. Claro. Sí, Por ahí, ¿no? ya. Entonces no sé si influido por él o al mismo tiempo vino Padre Gastelua. Entonces su mano derecha en esa zona era Padre Gastelua. Y Gastelua estuvo buen tiempo en Satipo. Toda su vida sacerdotal. Ajá. Llegó el año 12 y el año 70 se enfermó. Se fue a Lima y murió ahí. Pero todo su sacerdocio era Satipo. En Satipo. Se lo sentía como fundador. Ajá. Él se quedó. Monseñor Irasola tenía un deseo muy grande de que Satipo desarrollara. Sí. Y construye la carretera o el camino Sí. de Satipo, Comas, Concepción. ¿Cuál ha sido esa partecita de esa historia? Comas. Comenzó por Y ahí. poco a poco iba bajando. Ah, de Comas hacia Satipo. Sí.
Entonces, por fin lo logró. Creo que, no estoy seguro de las fechas, pero creo que lo logró. ¿Qué año era el terremoto? 47. Ya, creo que pocos años antes. Le costó casi 10 años, funcionó varios años. Y boom, el terremoto. Se perdió toda esa obra. Sí. Entonces ya yo lo conocí cuando se reabrió, y creo que 58 y 59. Y era de un solo sentido, como todos. Pequeño. Tarma, todos. 3 días de bajada, 3 días de subida. Pero nunca había doble tráfico. O sea, lunes, por decirte, lunes, miércoles y viernes, podías comas Satipo. Martes, jueves, sábado, Satipo comas. Porque era tan estrecho. Otro personaje que resaltó aquellas épocas fue Teodoro Noriega, quien redactó también la historia de Satipo en 1972. Cualquier peruano, pero él tenía un don, ¿no? Un don que era la de curar, ¿no? Porque él fue un médico así medio filántropo que unía o fusionaba la medicina científica con la natural. Por eso también él vino acá a Satipo y se adentró pues a la selva de Río Tambo para conocer un poco más de lo que es la medicina de las plantas. Algo que de repente la ciencia no lo podía hacer, pero de repente la naturaleza sí. Y él buscó en esas bases un don para curar. Y lo otro, pues, una vocación de servicio de que él lo hacía a cambio de nada, ¿no? Porque pues, no esperaba nada de nadie, ¿no? O sea, si podía salvarlo, lo hacía por su don de servir. Y si había algo de reciprocidad hacia él, bacán, ¿no? No tanto era monetario. De hecho, que tenía su botica ahí, ¿no? Botica El Carmen. Ah, tenía su botica. Claro, ese ha sido de él primerito. ¿Qué botica me dices? El Carmen, que estaba ahí en Irasola, al costado de Lucas Fabián. Ya después, posteriormente, se la vende a Cupertino Coyachagua. Ahí está. A él. Y bueno, pues él vino más que nada para eso, pues, ¿no? Y joven, pues, no, como todo joven descendiente afrocubano, él, limeño, nacido limeño, siempre decía aventurarse, pues, ¿no? Todo joven, y es algo bueno, que motivarse para salir y ver algo más allá que no solamente era Lima. Y partió de este punto importante que Satipo, pues, ¿no? Donde empieza a hacer su vida, pero ya como hombre. ¿En qué año llega más o menos tu abuelo por acá? Mira, calculo más o menos entre 1927 y 31. Las fotos que él ha dejado es de 1931, joven, ¿no? En Portocopa, que son unas fotos así medias verdes, algo así. Entonces se supone que él ha estado por aquí ya antes, en 1927, pero no como voluntario pagado, ¿no? Sino como que quería conocer el puente monolítico más grande, que es el Pavisironi, que está en la selva de Tibireni. Él ya había oído hablar de ello, ¿ya? Pero como la selva era pues inaccesible, pues no, entonces nunca llegó, pero sí estuvo en Portocopa y otras comunidades cerca ahí, aprendió el dialecto incluso, ¿no? Entonces de ahí parte, ¿no? El conocimiento con las tribus achanincas y su don de poder aprender y curar. Regresa a Lima, donde estudió pues, en escuelas americanas, muy leído, muy culto, una persona muy romántica, ¿no? Le gustaba tocar la guitarra y ir a dar serenatas. Nunca fue alcalde, ¿no? Porque para ser alcalde no necesitas ser profesional, sino tener un don de servir. Entonces él siempre fue secretario nomás. Ajá. Y él era el que llevaba porque era correcto. ¿Él era secretario? Claro, él hacía el secretario, porque de él no se pasaba nada. Pues una persona intachable, pues, ¿no? ¿Para qué lucrarse, ¿no? Entonces fue uno de los primeros médicos que llegó aquí, ¿no? Pues todo el mundo le llamaba ahí, los colonos de aquella época, el médico del pueblo. O el doctor de los pobres, le decían. Porque curaba a cambio de nada. Entonces todos los enfermos que no podían curarse ante un médico particular iban y lo buscaban a él. Y él no era pues un médico, o sea, doctorado, pues no. Tenía conocimiento de lo que era la medicina, pero no era un médico cirujano.
de tal manera que fusionaba con lo natural que había conocido en la selva del río Tambo, incluso el idioma hablaba, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo iba y le buscaba al doctor Noriega y él lo curaba, pues sanaba. No hay, no hay. Ya cuando tienes, traes. Claro. Y a veces no traían dinero, pues, porque la gente era del campo, ¿no? No había mucha población aquí. Entonces le traían gallinas, no sé, café, plátanos, frutas, pues, y veía la casa yo cuando era pequeño, lleno de frutas y gallinas, ¿no? Por decir, lo que escribió ahí en el Círculo de Colonos, bueno, lo hizo a puño y letra, pues, ¿no? O sea, no había plantillas, creo que parece que fuera metal o tarrajeados o en alto relieve, porque hace más de 50 años que lo ha escrito eso a pulso, ¿no? Los hombres mueren, las generaciones se terminan, solo Dios es eterno. Y creo que gran parte es así, ¿no? Me siento muy orgulloso de llevar el apellido de él, Noriega. Tremenda historia, y eso es lo que hacemos, compartir información con ustedes. Morena, morena de 15 años, morena, morena de piel así pensaba enseñarte amores y tú me enseñaste a mí. Y a partir del año 1926 comenzaron a establecerse por acá ciudadanos extranjeros y también varias familias de yauyos que se acentuaron por el sector de Paratushali. Y en 1927 arriba por la carretera Comas Concepción Satipo el primer grupo organizado de colonos enviados por el Estado con la finalidad de la explotación de los recursos. Y he acá cuando entran en acción hijos de colonos, quienes nos cuentan lo vivido en esa época. Mira, yo soy hijo de colono, uno de los últimos los hijos de mi padre, Aurelio Garro Salinas, colono fundador de la provincia de Satipo. Aurelio Garro Salinas. Vino el año 1927 acá a Satipo, impulsado pues, ¿no?, por el entusiasmo de la colonización, ¿no? Ya y las maravillas que le hablaban pues esos años pues, ¿no?, en la costa, pues, ¿no? El gobierno que impulsaba la colonización con Augusto de Leguía, ¿no? Ya el entusiasmo que se propagaba esos años allá en Lima, ya, y de ese modo formaban grupos, ¿no?, de colonos, y uno de los grupos de los 10, ¿no?, que vinieron conjuntamente con el señor Espinosa, que hizo acá su propiedad también, ¿no?, que los pocos que han quedado, ¿no? Sí. De los 10 quedaban el señor Honorio Espinosa y mi padre, ¿no?, Aurelio Garro Salinas, y muchos los demás colonos que han llegado posteriormente, ¿no? ¿Qué año más o menos llega el primer grupo a Satipo? El año 1927. El 27. El 27. Justamente en abril del año 1927 llegaron. El 1 de abril empezaron la colonización, salieron de Lima. 1 de abril salen de Lima, ¿y qué tiempo se demoran más o menos para llegar a Para llegar a Casa Tipo llegaron más o menos el 27 de abril más o menos. Ajá, o sea, más o menos. Casi un mes. Casi un mes de viaje. Casi un mes de viaje con los, ¿no?, algunos incontiempos que han tenido, ¿no?, en diferentes zonas que se han ido quedando, ¿no? Claro. Y ya el año 1928 ya eran una población casi de 2000 habitantes, ¿no?, aquí en Satipo. Y finalizando el 28 más o menos, ya al 1929, el gobierno pues no crea nuevas colonizaciones, ¿no? Sí. Nuevas colonizaciones ya no nacionales sino europeas, ¿no? Ya donde en vista que hubo algunos problemas, ¿no?, con la colonización nacional, ¿no?, que tampoco ellos no aguantaron, estuvieron un año nomás acá. Ni 2 años, ¿no?, y estuvieron ahí, se fueron, ¿no?, porque no se aclimataron en el clima, claro, porque era un poquito pesado, ¿no? Había un montón de zancudos, un montón de plagas, enfermedades, malarias más que nada, ¿no? Entonces, pero pasaron los años ya y más o menos ya el 1928, justamente el 28, crean pues, ¿no?, el pueblo de Satipo. Ya se crea el pueblo. Ya se crea el pueblo de Satipo. 28. Y porque la verdad de que el distrito, o sea, la provincia que hoy en día es Satipo acá, el distrito de Satipo, y es hoy en día acá en donde estamos actualmente, no iba a ser acá, sino iba a ser en Río Negro, ¿no? Inicialmente. Pero por situaciones geográficas, ¿no?, vieron por conveniente hacerlo acá, ¿no? Dicho sea de paso, pues, ¿no?, empiezan a construir ahí una escuela para mujeres, no para varones, sino para mujeres,
¿no? Y un botiquín, ¿En qué donde es en la Plaza de Armas, en la plaza misma. donde era la Plaza de Estamos Armas. hablando del El 1928. año 1928. 28. Sí. La verdad es que eso fue la pequeña historia, pues, ¿no? De esa época, ¿no? Claro. Y posteriormente ya, pues, ¿no? Empezaron ya a aplanarlos, acomodarlos, a tumbar algunas raíces grandes que habían quedado, ¿no? En el parque, ¿no? Con apunte de pico, lampa, ¿no? Hacha, ¿no? Un trabajo muy arduo. Buen por trabajo, parte de porque los antes no colonos. había pues las máquinas que hoy en día tenemos, pues no, la Claro. tecnología que hoy en día avanzaba, ¿no? Muchísimo, ¿no? Esto se pone cada vez más interesante, y es que en realidad la llegada de los colonos a esta zona fue muy duro. Ellos ingresaron por la carretera Comas Concepción, Toldopampa, Carrizales, Pampermosa y así todo una travesía. Esta parte es la historia de una familia que decidieron también ingresar a esta zona, inspirada por una mente aventurera de Manuel Estabridis Queirolo. La familia Estabridis Queirolo salió de Lima, que yo era de un año, pero mis padres me contaron que llegaron acá el 3 de junio, pero después de haber pasado muchas penalidades en el camino. El que los traía les decía, aquí a la vueltita nomás está, pero no tenían cuándo llegar. Llegaron a un sitio que se llamaba Pampermosa y el señor que los traía les decía, vamos a llegar a Pampermosa. Entonces mi mamá los hizo arreglarse a todos creyendo que iba a llegar a una ciudad. Cuando llegaron solo era un pedazo de cemento como un patio. Era todo Pampermosa. Entonces mi papá dijo, no, de aquí volvemos a Lima, porque ¿cómo será Satipo? Eso me contaban ellos. Pero mi mamá y mi hermano Manuel, que era el que los traía, porque él fue el que tuvo la idea de venir a Satipo, dijeron, no, tenemos que entrar hasta Satipo. Así fue como entraron, pero cuando llegaron fue un monte real con unos árboles inmensos, unos árboles gigantes, casi todo. Había gente también acá, pero querían traer una colonia de Alemania, pero esa colonia no llegó a venir. De Santa Rosa de Ocopa nomás se regresaron. Fue un viaje muy largo, muy penoso. Se dormía en la calle, como en el camino, sin casa, sin nada. Fue muy triste el viaje. Pero así todo, mi mamá y mi papá y mi hermano Manuel eran que tenían que llegar a Satipo. Éramos 7 hermanos. El mayor era mi hermano Manuel, Eduardo, Anita, Humberto, Gustavo, Margarita y la que habla. Bueno, Rosalina, pero para mi familia y amigos soy Hilda. Nosotros nos acentuamos en la parte de Paratuchali. Ahí le dieron terreno a mi hermano Manuel y a mi papá. Ese terreno existe todavía. No queremos darlo a nadie, sino solamente a nuestros hijos. Satipo tuvo su lugar de origen en Bajo Río Negro, exactamente en el actual campo experimental La Granja y en el sector Rafael Gastelua. Y esta parte nos las cuenta un hijo de colono, Enrique Tantemarzano, un reconocido piloto satipeño. Hoy nos toca transmitir estas historias, porque hemos escuchado a nuestros padres conversar, hacerse memoria del terremoto, hacer memoria de todo, y se hace memoria del pueblito que se fundó abajo en la boca del Río Negro. Ahí era el pueblo de Satipo. ¿Por qué? Porque la gente antes buscaba cerca de un río para alimentarse del agua, donde es ahora Rafael Gastelua. Entonces, ¿qué haces tú? Lo más cerca al río para cargar tu balde de agua. Claro. Porque no hay tuberías, no hay nada que te llegue como hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es que se asientan los pueblos al lado de las quebradas, por el simple objetivo de que esté más cerca a mi cocina el río para cocinar.
y abastecerme de agua. Pero ¿qué sucede? Que antes el río Satipo, amigo, yo te cuento, para cruzar este río había que ser buen nadador, un buen nadador. Hoy se lo cruzas con el agua a la rodilla. Bien, abajo en ese pueblito se inundó, el río creció en invierno. Hoy los viejos dijeron, no, aquí estamos peligrando. Esta gente que vino a colonizar no era de la selva, del Callao, extranjero, de ascendencia italiana, los nandis, los tacas, todos austroalemanes, yugoslavos. Era una cosa así, pero estaban aquí con ansias de salir adelante. Se inundó 2 o 3 veces, entonces decidieron venirse a la parte alta, que es la parte de la Plaza de Armas actualmente. Luego ya de establecerse la población en lo que hoy es la ciudad, un 1 de noviembre de 1947 se produjo un terremoto que destrozó Satipo y luego una avalancha que inundó parte de lo que quedaba. El año 1947 pasó un terremoto, eso de las 10 de la mañana. Y para eso mi papá estaba en la casa porque era feriado, no podía trabajar. Y cuando nos sorprendió el terremoto, mi papá hizo escapar a mis 2 hermanos menores porque la casa era el segundo piso. Yo también estaba ahí un poco mal porque me había dado paludismo y salí también corriendo atrás de mi papá al ver que la casa todo se movía. Y así salimos todos lejos de la casa, nos amontonamos ahí toditos. Mi mamá también por atrás salió, mi hermana Aide. Y nos fuimos a donde que no nos alcance la casa si se cayera. Así pues pasó 1 hora, 2 horas, aparecieron varios vecinos de diferentes sitios que iban también, que les había agarrado en el camino y no sabían a dónde iría porque se corrieron ahí a donde nosotros, a la casa, y ahí le dimos alojamiento. Pues. Uno de ellos fue, me acuerdo, el señor Panés, hermano de don Celso Panés. ¿Por qué motivo se quedaron ellos ahí, en la carpa? No podían ir regresar a sus casas porque no había paz por ningún lado. Ellos vivían al otro lado del río. Mi papá construyó una carpa y ahí vivíamos bastantes familias que se habían juntado ahí en la chacra y no podían llegar a sus casas. Habremos estado siquiera 1 mes, 2 meses. Hasta eso ya mi papá construyó otra casa más adentro y ahí nos fuimos ya a vivir. A la ciudad no se podía pasar porque para ir a Parachuali pasábamos por un puente colgante, por ahí pasábamos para ir a nuestra escuela, pero como todo se había llevado, no había nada, ni un puente, ni una pasarela, nada, no había por dónde pasar a Satipo. Éramos incomunicados un buen tiempo. Así es, pero como yo era chiquita, no podía salir. Pues yo salí después del 49, todavía salí yo a la ciudad de Satipo. Ahí recién miré cómo había quedado Satipo. El terremoto llegó por arriba, por José Olaya, todo lo que es José Olaya, hasta 1 de noviembre. 1 de noviembre para abajo todo era playa. Hasta llegar a la calle Manuel Prado, ahí sí subió hasta Augusto Filser, donde que es todo ese mercado, todo ese era playa. Salía al río casi por la calle del municipio. Ahí bajaba todo para abajo, para el río de nuevo. Todo ese era río, atrás del municipio era río. Hasta el año 1900, por lo menos 60, 61, si no es más. Y en el terremoto, 10 de la mañana, mi padre cruza el río con su yegua y dice, me voy al hospital, porque el hospital está donde es la carnicería ahora. Exactamente ahí era el hospital. Una casita muy bonita, hecha en maderita, y entra
al hospital y mi vientre entrando, el Zamplum. Plum, 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 plum. Fue terrible. Terremoto del 47, quedaron 3 casas paradas en Satipo. Bagonza, el señor Estabrides y el primer piso de mi padre acá abajo. Después el resto de las casas abajo, porque era muy fuerte. Ha sido un terremoto que ha durado 2 minutos, 8, casi 3 minutos de movimiento y algo de la escala bien alta. Aquellas veces muchos de los protagonistas eran pequeños, pero hoy nos la cuentan, porque es parte de un recuerdo no tan agradable, pero es nuestra historia. Satipo queda aislado y como la unión entre vecinos les caracterizaba, a un solo esfuerzo, los pobladores construyeron un campo de aterrizaje para el apoyo desde el aire. Entonces el capitán Alvariño vino el segundo día a verificar quién era nuestro auxilio, San Ramón, con un avioncito de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Quién lo manejaba? El capitán Alvariño. Era un Stirno biplano de 2 alas, donde el pasajero va adelante y el piloto va atrás. No hay cúpula, no hay nada. Andabas con tu lentecito y tu gorrita tipo Jorge Chávez. Exactamente. Entonces él vino acá, quería aterrizar y como ya no había el viejo aeropuerto, empezó a pasar por acá, escribió un papel y lo botó a un grupo de personas que estaban. Dijo, hagan un aeropuerto donde yo les diga para poderlos ayudar en algo. Y pasó y repasó 3 veces justamente por el ex aeropuerto. El señor Garro, de esa línea, ¿no? Lo que es el Coliseo, lo que es el terminal. Todo el ex aeropuerto. Pero ¿cómo se hace ese ex aeropuerto? Entonces los dueños le dijeron, ya por acá lo pasamos, y ahí estaba el señor Garro y toda la gente haciendo con machete, lampa. Ahí no ha habido tractor, ahí no ha habido a mano se hizo. Los primeros 250 metros y el Stirman entró. ¿Qué hizo? A sacar niños y mujeres, a llevarlos a San Ramón, al hospital de la FARC. Y toda la gente fueron a trabajar. En una fueron a trabajar y a hacer. Porque era un pueblo unido, un grupo de gente. Si alguien estaba mal, se le apoyaba. Si alguien necesitaba algo, se le daba la mano. Hoy vamos a hacer mi casa. Hoy día todos iban y le hacían su casa. Era una cosa de humanismo. Era una cosa que todos decían, hoy fulano está enfermo, se preocupaban por el enfermo. Unión. Y también era necesario, porque de otra manera no vivías. Muy dura la selva, muy dura la selva. Entonces se hizo eso y con el tiempo se fue creciendo. Pero ¿qué pasa? El capitán Alvariño venía, traía lo que pesa una persona, 80 a 100 kilos. Traía eso en agua y se llevaba un pasajero con su hijo, mujeres y niños. Como mi mamá había dado a luz recién, porque ese aeropuerto lo hicieron en 7 días. 7 días, y en 7 días estaba ya aterrizando él y sacando a los primeros. Entre ellos, una de las primeras fue mi madre, porque estaba con el bebé todavía recién nacido. Entonces ya la señora Ana que vaya. ¿Quién la acompañó a la señora Ana? Como era bien flaquita mi mamá, muchacha de 18 a 19 años. Y la esposa del doctor Orihuela, que también era flaquita, Consuelito, se la llevaron a los dos, fue en el hueco de delante, el capitán Alvariño. 2 viajes, uno en la mañana, uno en la tarde. No daba más el avioncito, no daba más, ¿eh? Y con ese afán, traía agua y traía agua. Acá no se pudo tomar agua durante un año. Sucio, las quebradas sucias, 115 movimientos telúricos esa noche. La tierra no dejó de temblar y así cada semana por uno sacudía. Cada vez que avanzamos en este viaje al pasado, se va abriendo toda una información valiosa para compartir. Nos contactamos con José Cabezas, hijo del señor José Cabezas Belmonte, topógrafo quien diseñó aquellas épocas el plano de las calles de Satipo, y nos cuenta cuál fue el proceso de la construcción de nuestro parque principal. Bueno, mi papá ha sido el diseñador de la ciudad de Satipo, y acá yo tengo el plano primigenio de Satipo. Este es el primigenio. ¿Cómo se llamó tu padre? Se llamó José Cabeza Belmonte. Este es el primer plano, el más antiguo de Satipo. En realidad es una reliquia. Y aquí ya está el parque. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Ya, estamos hablando del año 1960. Ahora les cuento la historia. Hasta el año 1960 el parque era un pichanal. Era una pampa y le decían parque. Pero técnicamente no era un parque. Era una pampa, un pampón
¿sí? Lleno de pichana. Allí en ese pampón, los colonos se reunían. Satipo era una aldea. Claro. Satipo no tenía ninguna calle aperturada, construida. Y ahí hacían quincanas, kermeses, bingos, ¿no? Conversaban, hacían comida. Mi madre me contaba que ahí jugaban vóley también. Sí, jugaban vóley, jugaban fútbol, ¿no? Claro. Bueno, llegó a vivir acá a Satipo, llegó mi papá en el año 1955, que fue el primer topógrafo que vino a vivir a Satipo. Porque antes vinieron otros topógrafos, pero no a vivir, sino a hacer trabajos temporales, hacían y se iban. Un día habían hecho una fiesta, no sé, una reunión que ellos hacían para divertirse, porque era el único lugar que tenían para divertirse. Entonces estaba don Eduardo Estabridis Queirolo, que en paz descanse, hermano de Gustavo Estabridis, del que fue alcalde. Habían otros colonos más que ya no sé su nombre, y estaba mi papá. Entonces ellos estaban ahí conversando y de repente alguien dijo, ¿no? Oye, ya que a este pampón le decimos parque, todo parque, pero no es parque, pues vamos a construir un parque de verdad. Y esto ocurrió en el año 1960. Entonces, ahí nomás, digo, sí, vamos a construir un parque de verdad, vamos a hacer un parque. Entonces, ¿qué pasó? Ahí nomás crearon un comité al que le llamaron Proparque, el comité Proparque, y hicieron un libro de actas y lo llevaron a firmar con el entonces secretario de la municipalidad, Ítalo Silva Valareso. En ese entonces estaba de alcalde Fermín Peralta Chamorro. En el año 1960 se constituye todo. Y también se constituye un comité de mujeres, de damas de Satipo, al que le llamaron comité de damas, ¿sí? Y los dos comités se proponen a construir el parque de manera desinteresada, de manera altruista, para donarlo a Satipo. Las damas preparaban comida y organizaban kermeses, gincanas, bingos, para vender la comida, recaudar fondos para la construcción del parque. Entonces, el Banco de Crédito ya había llegado a Satipo, ya tenía su sucursal acá en Satipo. Entonces, vieron la necesidad de hacerse un préstamo de dinero para construir el parque. Pero el préstamo era mucho, porque Satipo era una aldea. Entonces, el banco no movilizaba una cantidad grande de dinero, movilizaba dinero como para el movimiento económico de una aldea. Entonces, los del Comité Proparque se van a hacer el préstamo del Banco de Crédito. Y el banco desconfiaba o sea, ¿cómo les vamos a prestar? ¿Para qué quieren tanto dinero en un lugar tan chiquito como Satipo y cómo lo van a pagar? En ese tiempo era administrador del banco el señor Justo Holguín Ponce. Ese señor Justo Holguín Ponce intercede, ¿no? Y le dice a las autoridades del banco en Lima, porque el dinero había que traerlo de Lima porque este banco no tenía esa cantidad de dinero, era chiquito. Dice, háganle el préstamo a estos señores porque son personas serias y ellos van a pagar. El señor Justo Holguín Ponce tuvo muy buena participación porque no solamente avaló con su palabra, sino que agilizó el préstamo. Entonces, arranca la construcción del parque en marzo de 1961. Se hace una ceremonia de colocación de la primera piedra frente a la casa de don Víctor Vázquez, a la tienda de don Víctor Vázquez, siendo la madrina de la ceremonia la señora Vicenta de Vázquez, que también había sido miembro del comité de damas para la construcción del parque. Y es el 26 de marzo de 1961 que arranca la construcción del parque. El parque se construye en más o menos 6 meses aproximadamente. Julio, más o menos, empezaron en marzo, más o menos para agosto, julio, agosto lo estaban terminando. ¿En qué consiste? No, era así como está ahora. Igual, era idéntico. ¿La pileta incluso? No, sin pileta. Sin pileta, era sin pileta, ¿no? Entonces, ahí en el centro construyeron una horita, pero bueno, todo lo demás es igual, o sea, sus playas de estacionamiento, sus esquinas redondeadas, el ancho de la vereda, la altura de la vereda, todo es idéntico. Los asientos. No, los asientos
también ha cambiado. Los asientos se hicieron, eran unas banquitas rojas de granito rojo, de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, sin respaldar. Sin respaldar. Así era. Pero lo demás, idéntico como está ahora. Bien, entonces se arranca la construcción del parque, se termina de construir el parque, más o menos en agosto de ese año se termina de construir. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga. El 18 de septiembre de 1940 se crea el distrito de Satipo, como parte de la provincia de Jauja, y su capital se llamaba desde entonces San Francisco de Satipo, nombre que puso el Monseñor Francisco Irazola, y su fiesta patronal el 4 de octubre. Su primer alcalde, Salvador Urco. Y ya el 26 de marzo de 1965, Satipo eleva su categoría a provincia e inicialmente sus 8 distritos: Mazamari, Yaya, Río Tambo, Pampa Hermosa, Pangoa, Río Negro, Coviriali y Satipo como capital. Esto en el gobierno de Fernando Belaúnde, y su primer alcalde provincial fue el señor Boto Bernales. Pero de corazón tierno y tengo una novia gorda. Un personaje visionario que destacó y contribuyó con la culminación del parque fue el ingeniero Fidel Juárez, que en su condición de alcalde pudo concluir un trabajo iniciado muchos años atrás. Y su hermano Hugo Juárez nos cuenta pasajes de su gestión. Bueno, mi hermano Fidel fue un satipeño dedicado y a tratar de sacar, como dicen, adelante o mejorar la situación de Satipo en años completamente difíciles, ¿no? Porque yo recuerdo cuando se formó Satipo, la de la colonia, él llegó a ser alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde terminó la carrera de ingeniero civil. Pero cuando ya se decidió a ser alcalde, aceptó ser candidato por el partido aprista. No siendo él aprista, porque en la familia prácticamente los únicos apristas han sido mi mamá y mi papá. Mi hermano llegó a ser alcalde y triunfó abrumadoramente. Y comenzó a tratar de hacer algo por Satipo y dijo que el municipio no debe ser un lugar donde siempre solamente aspiremos a hacer pequeñas obritas, sino hacer algo trascendental, importante, beneficioso y futurista. Él era visionario. Entonces, conversando ya muchas cosas, yo le hablé de la organización, la forma de que podíamos realmente sacar por adelante, progresar y desarrollarnos. Entonces dijo, bueno, entonces hay que formar la región autónoma de la Selva Central. El gobierno central está propiciando la creación de las regiones, las 7 regiones, pero nosotros siempre hemos sido dependientes tanto del centro de Huancayo como de Lima, y realmente somos las zonas más olvidadas, donde pocas veces llega un verdadero apoyo. Pero dentro de ello ya él fue desarrollando múltiples obras, en la cual resalta precisamente el parque, la iglesia, la construcción del edificio de la cooperativa, la construcción de la iglesia de Mazamari, la construcción de la iglesia de Atalaya. Él lo ha diseñado. Obras que sí, él las diseñó y las construyó. Y quedaron todas a medias, ¿no? Todo el local de la cooperativa, por ejemplo, hasta ahora, tal cual lo dejó ahí, ha quedado. La cooperativa es Satipo, La cooperativa, sí, el proyecto de mi hermano. El Chirampari, que realmente, bueno, alguien después quiso apropiarse y decir que era el autor, pero el pueblo. Todas estas obras de mi hermano Fidel, ninguna ha sido inaugurada y ninguna tiene ahí una placa recordatoria que realmente corresponde a las autoridades actuales hacerlo. Pues tenemos
la Plaza de Armas. Esta Plaza de Armas tenía 3 glorietas en la época de la colonia, una al centro y 2 al costado, una por Almayeste y otra acá al frente de donde estamos ahora. Pero ellos después desaparecieron y todo se volvió un pichanal, decíamos el pichanal. Él ya elaboró el proyecto y dentro de ello dijo: yo voy a hacer algo enigmático. Con el tiempo las futuras generaciones van a tener que elucubrar y decidir e interpretar lo que aquí se ha hecho. Hizo el proyecto de la pileta, que realmente lo construyó y lo puso en funcionamiento. Y según el diario El Peruano, el 18 de septiembre del 2015 se crea el distrito Vizcatán del N, con su primer alcalde, Johnny Arce Pacheco. Ahora Satipo tiene 9 distritos. Y con el pasar del tiempo y con la llegada cada vez más de comerciantes mayormente de la sierra, la provincia de Satipo viene desarrollando un potente eje de desarrollo, la población y sus autoridades, buscando siempre ser mejores y sin egoísmo, conservando la limpieza y el cuidado del medio ambiente. Y esta es nuestra historia, contada directamente por hijos de colonos. Y es que en realidad es muy amplio, pero esta parte ha sido enfocada mayormente al trabajo que realizaron ellos, para que Satipo se desarrolle y crezca de una manera muy armoniosa y sin egoísmo. Y en realidad ese es el legado de nuestros colonos. Ya tenemos una marca, tenemos un himno que no hace más que resumir nuestra historia, resumir nuestro pasado. Y desde acá quiero agradecer al señor Adolfo Langi. Su libro fue mi guía principal para desarrollar esta labor. A mi madre, a mis tíos, hijos del colono José Mestanza, a Rubén Maita, a Hiroshi Ureta Campos, al señor Ovidio Rueda, a TV Cable Perú y a todos quienes hicieron posible y contribuyeron para que este trabajo se desarrolle. Y desde acá, un saludo y mucho respeto a los colonos. Y estoy seguro que ellos están continuando su viaje en el espacio o en algún otro lugar, llenos de aventura y descubriendo lugares inhóspitos, como el que algún día fue Satipo. Era un hombre de buena fe. Ay goza, compa. En la casa de Don José. En casa de Don José. En la casa de Don José. Ay mira, compa. En la casa de Don José. En casa de Don José. En la casa de Don José. Ay mira, compa. En la casa de Don José. Ay le. En la casa de Don José. Ay. Una noche me caraneaba en la casa de Don José. Una noche me caraneaba, compadre, en la casa de Don José. Don José era un hombre de buena fe. Don José era un hombre de buena fe. Ay goza, compa. En la casa de Don José. En casa de Don José. En la casa de Don José. En casa de Don José iba a cenar. En la casa de Don José.